Gobierno de México. Buenas tardes a todos, nuevamente transmitiendo desde la Comisión Nacional de Arbitraje Médico en este ciclo de conferencias COVID-19 y el consultorio de medicina general. Agradecemos a todos los que están conectados, nos disculpamos por el problema técnico que se tuvo para la transmisión, pero aquí seguimos con la presentación que se tenía programada. El día de hoy vamos a tratar un tema que es muy importante en el primer nivel de atención y es cómo tenemos que atender a los pacientes geriátricos en el consultorio, ¿sí? Y qué debemos de hacer con ellos cuando tenemos la sospecha o la confirmación de que tienen COVID-19. Para ello hemos invitado al doctor Luis Miguel Francisco Gutiérrez Robledo, quien él es actualmente el director del Instituto Nacional de Geriatría y es uno de los principales geriatras de nuestro país. Déjenme presentarles al doctor Gutiérrez. Él es médico por la Escuela Mexicana de Medicina, terminó su especialidad en Medicina Interna en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Obtuvo su título de geriatra en Francia, donde trabajó como jefe de la clínica en la Universidad de Grenoble y posteriormente realizó estudios en la Universidad de París 7 sobre biología del envejecimiento y terminó un doctorado en salud pública en la Universidad de Burdeos. El doctor Gutiérrez fue el fundador de la especialidad de geriatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y desde 1994 funge como coordinador del subcomité académico de la especialidad. Él fundó el Departamento de Geriatría en el Instituto Nacional de la Nutrición en 1989 y hasta 2009 se mantuvo como jefe de ese departamento, ¿sí? En el que se convirtió ya en el director del Instituto Nacional de Geriatría. Actualmente es uno de los miembros geriatras de la Academia Nacional de Medicina, es reconocido por sus publicaciones y por su papel como investigador, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y ha sido multicitado en las mejores revistas de nivel internacional en el área. Le agradecemos al doctor Gutiérrez su participación y esperamos que a todos ustedes les sea de utilidad la presentación que nos va a hacer para el trabajo que realizan en el consultorio de medicina general. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor Meneses. Gracias a la CONAMED por esta oportunidad. Creo que es muy importante compartir con los profesionales de la atención primaria nuestra experiencia y nuestros puntos de vista acerca de cómo abordar los cuidados de las personas mayores afectadas por COVID-19, pero sobre todo cómo contribuir a la prevención. La presentación que voy a hacer a continuación, primero voy a compartir con ustedes la imagen. Se enfoca en un breve recordatorio de el contexto de la atención primaria, la situación del envejecimiento en México, algunos principios que deben guiar la atención de las personas mayores, el cómo se está presentando esta enfermedad en la actualidad en nuestro país, darles algunos consejos prácticos, materiales de interés que hemos venido generando en los últimos meses antes de concluir. En términos del sistema de atención primaria, hay algunos mensajes clave que creo que es muy importante subrayar. En primer lugar, un sistema de atención primaria sólido es el punto nodal de un sistema nacional de salud. Ahora más que nunca estamos reconsiderando el valor que tiene la atención primaria, no solo en el manejo de esta pandemia, sino de las condiciones crónicas y de aquellas asociadas al envejecimiento en general. En segundo lugar, los tomadores de decisión deben enfocarse en mejorar la calidad del envejecimiento. Y para esto estamos partiendo ahora y desde el 1 de octubre próximo pasado con el inicio
de la década por el envejecimiento saludable en un contexto inmejorable para poder avanzar en la difusión de las ideas detrás de la promoción del envejecimiento saludable, que pasa también por el abordaje temprano y oportuno de la enfermedad crónica. En tercer lugar, es muy importante tener una perspectiva de salud pública y un enfoque que nos permita reducir la velocidad del envejecimiento biológico. Voy a compartir con ustedes alguna información que nos hace ver cómo el comportamiento que la pandemia está teniendo en nuestro país tiene que ver con un envejecimiento biológico acelerado de los mexicanos. Y esto es algo sobre lo cual afortunadamente podemos incidir. La atención primaria a la salud, no cabe duda que en este contexto puede salvar muchas vidas. La atención primaria a la salud es el nivel de atención además más justo y equitativa y es esencial para lograr una cobertura poblacional eficiente. En este nivel conocemos bien las necesidades de las personas en cada etapa de la vida y tenemos la oportunidad además de un seguimiento de largo plazo con una visión también de curso de vida. En la actualidad, en México, bueno, pronto tendremos los datos censales, pero hasta donde sabemos andamos alrededor de 126 millones de personas, de los cuales casi 14 millones son personas mayores de 60 años y son con mucho ya más numerosas, somos ya más numerosos que los menores de 5 años. En la actualidad, atravesamos un periodo de transición acelerado que conduce al envejecimiento poblacional y que en nuestro país está ocurriendo con mucho mayor celeridad que en otros países. Quizás los ejemplos más acelerados son los del extremo oriente, Corea, Singapur en particular, China, que envejece también a una velocidad impresionante, pero no estamos muy lejos de esos escenarios. Y el envejecimiento no es algo que quizás va a suceder, fatalmente va a ocurrir. De hecho, ya está aquí y ya comienza a sentirse su presencia en el sector salud. La carga de la enfermedad a este respecto es determinante y la carga de la enfermedad que observamos en la población mayor de 60 años, pues esto no es una novedad, resulta fundamentalmente de años de vida saludable perdidos, pero no tanto como pudiéramos pensar por discapacidad como por muerte prematura. La diabetes, la cardiopatía isquémica y la enfermedad renal crónica contribuyen desproporcionadamente a una pérdida de años de vida saludable por muerte prematura, mucho más que por discapacidad. Lo cual quiere decir que tenemos ahí un tremendo espacio de oportunidad todavía para mejorar en el contexto de los objetivos 2030, en donde estamos buscando reducir hasta en un 30% la mortalidad prematura relacionada con las enfermedades crónicas y se puede morir prematuramente también a los 75 años, eso no hay que olvidarlo. En los últimos meses nos hemos dado cuenta que la COVID-19 afecta desproporcionadamente a las personas mayores. ¿Qué tanto? Pues tanto como que el 40% de las muertes observadas en el mundo entero han sido de personas mayores que viven en residencias de cuidados. Casi la mitad de las muertes a nivel global, más de 500,000 de personas. ¿Qué es lo que sucede que hace tan vulnerable a las personas conforme envejecen a las consecuencias de esta enfermedad? Hay una variedad, sí, de cambios relacionados con la inmunosenescencia que propician una activación inmune desmesurada que contribuye al acelerado deterioro, particularmente en la segunda semana del curso clínico de la enfermedad. Y en el fondo, esto se observa con mucho mayor probabilidad
en personas que tienen una edad biológica mayor que la cronológica, y volveremos sobre este punto. En términos generales, las particularidades que presenta esta enfermedad entre las personas mayores es que, ya lo decíamos, es más grave, es más letal, y cuando esto ocurre además en un contingente creciente, como es el caso, pues genera varios elementos de preocupación. En un contexto como el mexicano, las personas mayores seguimos siendo cabezas de familia y a veces cuidadores de contemporáneos o de personas más jóvenes. En ocasiones, los menos, en particular en el caso mexicano, si hay alrededor de 3 millones en situación de dependencia con necesidad de cuidados, en residencias de cuidados de largo plazo en nuestro país, no viven más de 40,000 personas. Por otra parte, esto ocurre en un contexto en donde el sistema de salud presenta numerosas debilidades, particularmente con dificultades de acceso y en particular para las personas mayores, que además, lo sabemos bien, han sido víctimas de discriminación y particularmente en el entorno del Sistema Nacional de Salud, y hay evidencia al respecto en la última edición de la Encuesta Nacional sobre Discriminación. En general, las personas mayores sufren el riesgo de verse excluidas en la respuesta de política pública en respuesta a la pandemia, y en México pues no ha sido la excepción. Ustedes recordarán que muy al inicio de esta crisis, el Consejo de Salubridad General propuso una guía de práctica para la toma de decisiones en condiciones de escasez de recursos, en donde el elemento clave para decidir acerca de la exclusión respecto al acceso a los cuidados intensivos era la edad cronológica. Esto fue contestado, muy ampliamente discutido, desde una perspectiva de derechos humanos fue refutado, y afortunadamente esos lineamientos cambiaron y hoy son distintos y comprenden una serie de elementos relacionados con la morbilidad, con la capacidad funcional, la presencia o no de fragilidad, y no solo la edad cronológica. Sabemos que en términos generales las personas mayores afectadas por esta enfermedad tienen mucho mayor probabilidad de requerir de atención hospitalaria. Sabemos también que tienen mucho mayor probabilidad de morir cuando se ven afectados por la enfermedad, y en particular cuando por este motivo han sido admitidos al hospital, y más aún a una unidad de terapia intensiva. Conocemos ya cada vez mejor las características que diferencian a los diferentes grupos de edad. En particular, y aquí es interesante notarlo, en los reportes que aparecieron en los primeros meses de este año que procuraban, que se aproximaban a este tema, fue interesante ver cómo, por ejemplo, la prevalencia de multimorbilidad era menor entre las personas mayores de 60 años afectadas por la enfermedad que entre personas en edad media de la vida, dejando ver que en realidad hay otros factores que, conforme avanza el envejecimiento, tienen un mayor peso relativo en el determinismo del curso clínico de la enfermedad. La expresión clínica de la enfermedad también es distinta, y en términos generales conocemos el cuadro clínico típico, que tiene que ver con la presencia de tos, fiebre, dolor de cabeza o alteraciones sensoriales que observamos con alguna frecuencia en relación con el olfato y el gusto, pero poco prestamos atención a las manifestaciones digestivas, como la diarrea, por ejemplo,
o a las manifestaciones neurológicas como los estados confusionales, que son síntomas que observamos con alguna frecuencia entre las personas mayores con mayor probabilidad que en personas en edad media de la vida. Recién ya publicamos un artículo en donde en la población mexicana hacíamos una aproximación a la estimación de los factores de riesgo para hospitalización y mortalidad. Ustedes tienen aquí a la vista las razones de momio de los distintos elementos. Es muy claro, destaca en primer lugar la edad mayor de 75 años y ustedes ven el gradiente conforme la edad es mayor, cómo aumenta la probabilidad de hospitalización, pero cómo esto también aumenta de manera muy significativa en razón de la comorbilidad, diabetes más obesidad, por ejemplo, o en presencia de neumonía. Pero algo también particularmente interesante es cómo el comportamiento es distinto en distintos entornos hospitalarios y cómo la probabilidad de ser hospitalizado es mucho mayor si se es derechohabiente del ISSSTE, en el caso mexicano, o del Seguro Social, que si se tiene acceso a los servicios de la Secretaría de Salud. Y esto se refleja además en otros desenlaces que vamos a ver un poco más adelante. ¿Y cuáles son los factores que con mayor probabilidad en la población mexicana se asocian con el riesgo de morir por esta enfermedad? Pues nuevamente la edad y seguidamente el hecho de haber sido hospitalizado, la probabilidad de muerte aumenta significativamente y a esto se suma la probabilidad en los pacientes que han requerido de intubación endotraqueal, el riesgo de muerte es también muy elevado, pero nuevamente observamos tremendas diferencias entre los diferentes servicios de salud. Los derechohabientes, por ejemplo, del Instituto Mexicano del Seguro Social, tienen una probabilidad de morir 3 veces superior a la de los que son hospitalizados en unidades de la Secretaría de Salud. Los que son hospitalizados en servicios del ISSSTE tienen aún un mejor desenlace en términos generales. Esto habla también mucho de la desigualdad en el desempeño de los servicios de salud en nuestro medio. En otra publicación también reciente de nuestro equipo, hicimos el análisis del peso relativo que tenía el número de comorbilidades con respecto a la edad y como ustedes pueden ver en estas gráficas, en realidad el peso de la comorbilidad es mayor que el de la edad creciente. Y además apareció en el análisis un nuevo factor del cual ya se ha venido hablando y que tiene que ver con el índice de rezago social. A mayor índice de rezago social, mayor probabilidad de desenlaces desfavorables. Y nuevamente en este estudio también encontramos el mismo comportamiento del riesgo de muerte dependiendo del tipo de unidad hospitalaria, dependiendo del sector en el que los pacientes eran admitidos y con diferencias abrumadoras con respecto a los desenlaces observados en los hospitales privados, por ejemplo, lo cual habla también de esta diferencial relacionada con el índice de rezago social. Además, a nivel del territorio nacional, esta es una imagen más reciente de otro análisis que estamos llevando a cabo acerca del riesgo de morir dependiendo de la ubicación geográfica. Esto no voy a entrar en detalles, es únicamente para mostrarles que hay una gran heterogeneidad en el comportamiento de distintas entidades de la República. No hay un comportamiento homogéneo en el conjunto del país.
En los últimos meses nos veníamos planteando distintos escenarios de la ola pandémica, pero al día de hoy, ya a finales de noviembre, pues no nos queda duda de que estamos enfrentando un segundo pico que inicia, que será creciente sin lugar a dudas y que difícilmente se habrá resuelto antes del mes de febrero o marzo del próximo año. Es lo que se está observando en la actualidad en Europa y en Norteamérica. Hemos venido siguiendo poco más o menos el mismo patrón y dependerá de la eficiencia de las medidas de mitigación, qué tanto crezca este segundo pico y que no nos rebase en nuestra capacidad de atención nuevamente. Y para que esto suceda, es clave la operación del nivel de atención primaria, que es el primer nivel de contención que puede resolver en buena medida y evitar la necesidad de admitir en el hospital cuando se detecta con oportunidad la presencia de la enfermedad y particularmente cuando se detecta con oportunidad y se interviene frente a la presencia de hipoxemia. Hemos aprendido que esto es clave y fundamental para mejorar los desenlaces. Actualmente, en países como Francia, la incidencia en estos días es mucho mayor de lo que fue en el mes de marzo, pero la mortalidad ha caído un 50% con respecto a lo que fue observado en la primera ola. La eficiencia de los servicios, nuestro mejor conocimiento de la enfermedad, permiten una respuesta más eficiente, más oportuna y mejores desenlaces. En esta gráfica recientemente publicada en la revista médica británica, se hace un interesante análisis de las diferentes medidas de mitigación y sus consecuencias, y además de sus interacciones, en, en particular de sus consecuencias positivas, desde luego, pero hay infortunadamente también efectos secundarios de las intervenciones no medicamentosas para mitigar la pandemia. Es así que sabemos que, por ejemplo, en lo que toca a las personas mayores, el aislamiento en casa ha tenido un efecto nocivo en términos de desacondicionamiento físico, de desvinculación social, de mayor proclividad al aislamiento, de un crecimiento de la sintomatología depresiva. Y todo esto es particularmente agudo en personas frágiles y particularmente más grave aún en aquellos afectados por padecimientos demenciales, que tienen mucho menos elementos para adaptarse a los cambios que venimos sufriendo en la actualidad. Por otra parte, las restricciones en el transporte, el cierre de instalaciones educativas, tiene también efectos indirectos en lo que toca a las personas mayores al aumentar las tensiones en casa, al aumentar las necesidades en hogares frecuentemente con familias multigeneracionales y con poco espacio físico para compartir, en donde no es excepcional que la persona mayor se vea marginada y desplazada y sus necesidades eh, sean menos consideradas que las de las personas de generaciones más jóvenes. Y esto pues es un efecto adverso muy frecuentemente observado. En este sentido, todavía hay mucho que hacer para afinar las intervenciones de manera tal que seamos capaces, sí, de mitigar el riesgo de contagio, pero sin entorpecer tanto la vida social y el movimiento cotidiano como ha venido sucediendo en los últimos meses. Y conforme mejor entendemos el comportamiento de la enfermedad y los elementos que nos ponen en riesgo, sabemos, por ejemplo, que
en particular la densidad de personas presentes en el transporte o en puntos de contacto críticos como el comercio en particular o instituciones, centros laborales, aumenta el riesgo muy significativamente si no existe una buena ventilación y si no existe además la rutina del uso de las mascarillas, de las máscaras, de los cubrebocas para protección. En general, las estrategias de salud pública que se han puesto en marcha han servido para reducir la transmisión comunitaria, han servido para reducir la aparición de nuevos casos y para reducir la demanda de los servicios de salud y en consecuencia la mortalidad. Y hasta ahora, se ha dicho que ha habido un control exitoso de la pandemia porque los servicios de salud no llegaron a verse rebasados, pero esto es solamente uno de los indicadores de éxito, porque por otra parte, todo esto ha redundado en una mayor soledad y aislamiento, una importante reducción en el acceso a los servicios de toda índole, pero a los servicios médicos en particular, y es muy probable, pronto lo sabremos con el análisis en profundidad de los detalles, sabemos que el exceso de mortalidad con respecto a la mortalidad observada el año pasado está muy por encima de las muertes, de las 100.002 muertes, 102.000 muertes atribuidas a COVID al día de hoy, y que esto habría que multiplicarlo probablemente por un factor de 2.5 para tener una idea más real del exceso de mortalidad que hemos sufrido en nuestro país, pero en buena medida este exceso de mortalidad obedece también a causas no directamente relacionadas con la infección por COVID, sino a causas relacionadas más bien con los obstáculos para acceder al servicio de salud. Y ahí nuevamente, si fuéramos capaces de fortalecer y ampliar el acceso y mejorar las posibilidades de comunicación a través del nivel de atención primaria, estaríamos seguramente contribuyendo a mitigar este exceso de mortalidad. Ahora, en general, esta reducción en el acceso a los servicios en las personas mayores ha redundado también en una disminución de la función física y cognitiva y en un aumento de la dependencia. Vamos, 8 meses de inactividad física en un octogenario habitualmente físicamente activo bastan para ponerlo en situación de dependencia, aún siendo sano. En fin, que la movilidad disminuida, la sarcopenia, los síntomas depresivos, la ansiedad, el deterioro visual y auditivo, la pérdida de vitalidad, se confabulan para contribuir al deterioro acelerado. A este punto, cabe detenerse un momento para referirme a otros 4 mensajes clave. Es probable que las medidas de distanciamiento social para controlar la propagación del COVID-19 eh, hayan sido útiles en alguna medida para mitigar la enfermedad, pero por otro lado tienen grandes efectos en las desigualdades en salud y en la salud. Estos efectos tienen muy diversos mecanismos, incluyendo comportamientos económicos, sociales relacionados con la salud y la interrupción de los servicios y la educación. Y las personas con bajos ingresos se ven desproporcionadamente afectadas, son mucho más vulnerables a todos estos efectos adversos. Y es por eso que tenemos que revisar nuestras intervenciones para poder ser más puntuales y orientarlas mejor con la idea de mitigar tanto a corto como a largo plazo a la enfermedad. Ahora, en este contexto, ¿qué esperamos que ofrezca la atención primaria? Pues desde luego, a partir de la consideración global del individuo, una atención centrada en la persona que responda a las necesidades tal como el individuo las resiente. Involucrándolo, y aquí, sobre todo en este contexto, es fundamental involucrándolo en la toma de decisiones
y anticipándonos, obteniendo además información acerca de su voluntad anticipada para el caso de que las cosas no vayan bien, que se vea afectado por la enfermedad y en un momento dado tendríamos que saber cuál es su parecer acerca de la posibilidad de ingresar o no en una unidad de terapia intensiva. Es necesaria además una atención integral, sin olvidar las intervenciones preventivas y de promoción de la salud que deben de seguir en marcha. La vacunación señaladamente ahora contra la influenza, influenza pronto contra el COVID, el enfoque en la identificación y el buen control de la multimorbilidad, ya que eso mitiga las consecuencias de la infección cuando se presenta. Si la diabetes, si la hipertensión están bien controladas, las consecuencias no serán tan desfavorables. Y esto, desde luego, considerando el entorno de la persona y en un momento dado, cuando todo falla, reconocer que también es muy importante mantener el seguimiento y los cuidados al final de la vida y dar un buen abordaje paliativo en el nivel primario, donde también con frecuencia se da esta necesidad. La Secretaría de Salud desde los primeros meses de este año publicó el flujograma que tenemos a la vista, el flujograma de atención médica para COVID-19 en el primer nivel de atención, en el cual, en presencia de los síntomas característicos para la definición de caso, se procede a medidas de aislamiento, a llevarlo a triaje respiratorio, a verificar si tiene disnea o dolor torácico, si tal es el caso, a referir eventualmente si hay hipoxemia a un hospital COVID. Si la respuesta a cada una de estas preguntas es negativa, todavía es posible mantener la atención en consulta fuera del área COVID o incluso a distancia cuando vamos, este algoritmo todos lo conocemos, lo hemos venido utilizando en los últimos meses de manera sistemática y quisiera complementarlo con otro enfoque que puede ser de utilidad y de utilidad creciente, sobre todo en los próximos meses, que es el enfoque remoto. Pero antes, no quiero dejar de insistir en dos elementos clave en este momento. En el momento en que nos encontramos, la detección temprana es fundamental. Y en este momento, todo cuadro gripal, por mínimo que sea, en una persona mayor de 60 años, aunque no satisfaga los elementos para la definición de caso, tiene que ser considerado COVID hasta no demostrar lo contrario. Y la orientación terapéutica de primera instancia tiene que contribuir a una nueva cultura de vigilancia de la saturación periférica de oxígeno como elemento central, como elemento clave. Ahora, el acceso a los oxímetros es felizmente relativamente simple, su costo ha disminuido muy importantemente y es relativamente fácil tenerlos a nuestro alcance. Infortunadamente, a pesar de ello, yo sé que todavía hay muchas unidades de atención primaria que no cuentan con oxímetro, pero esto es algo que tiene que solventarse a la mayor brevedad. En los hospitales, con frecuencia, estamos viendo pacientes polimedicados, pacientes que reciben medicamentos muy sofisticados, pero que nunca fueron monitorizados con oximetría y que probablemente no habrían llegado al punto en el que se encuentran al momento de su admisión hospitalaria si la monitorización de la saturación de oxígeno se hubiera iniciado tempranamente, si igualmente de manera temprana se hubiera iniciado la suplementación de oxígeno, disminuyendo las probabilidades de deterioro y aumentando las probabilidades de permanecer en casa con un buen desenlace. En fin, insisto, todo cuadro gripal, por mínimo que sea, es COVID-19 hasta no demostrar lo contrario.
y tenemos que asimilar esta nueva cultura del oxímetro y prescribir mucho más el oxígeno que cualquier fármaco en las etapas iniciales del padecimiento. En abril de este año, un grupo de atención primaria de la Universidad de Oxford publicó un protocolo de consulta remota y estuvimos en contacto con ese equipo de trabajo, realizamos la traducción, la validación y la adaptación de este protocolo de consulta remota para nuestro contexto y lo pusimos en nuestro sitio web y lo hemos estado utilizando desde entonces. Y este implica todas las necesidades que hay que tomar en consideración para poder efectuar una consulta remota, que sea por vía telefónica, que sea por vía de FaceTime o que sea por Zoom. Es un evento cada vez más frecuente, muy eficiente y que ha demostrado su utilidad para la detección oportuna, para el manejo en fases iniciales sin necesidad de estar en contacto directo con la persona. Y la evaluación inicial es posible efectuarla a través de esta vía, si actuamos de una manera sistemática y es posible también recopilar la historia clínica y todo esto en una evaluación que no dura más de 15 minutos. Desde luego que hay que poner atención en particular en la columna de la derecha, donde están indicados los datos de alarma. Y ustedes me dirán, pero bueno, ¿y cómo lo voy a ver? ¿Cómo puedo tener esa apreciación en el teléfono o en un contacto remoto? Bueno, y no es lo mismo que ponerle al paciente un oxímetro, pero la prueba de Roth, que ha sido recientemente desarrollada y validada en este contexto es extremadamente simple. Ustedes pueden buscar prueba de Roth en COVID-19 en Internet y caen sobre este sitio web en donde pidiéndole al paciente que tome una respiración profunda, ponen en marcha el cronómetro y le piden que cuente en voz alta del 1 al 30 tan rápido como pueda. Y en función del número que alcance en el tiempo predeterminado, se ha establecido una correlación bastante buena con el nivel de saturación de oxígeno que nos permite tener una razonable aproximación de primera intención cuando el paciente no cuenta con un oxímetro en casa. Ahora bien, el escenario está cambiando y al día de hoy tenemos que cambiar también nuestro enfoque y la evaluación inicial tiene que comenzar a considerar ahora una variedad de posibilidades diagnósticas más allá de la COVID-19 y en particular la influenza. Y aquí sí es cierto que tenemos que ser más acuciosos en el interrogatorio, en el examen clínico, pero a final de cuentas, en un principio nos vamos a quedar con un diagnóstico genérico de enfermedad respiratoria probablemente viral aguda y serán los exámenes de sangre y eventualmente la tomografía del tórax los que nos ayuden a la decisión en los casos de mayor gravedad. Y aquí lo importante es el tener presente la posibilidad de intervenir tempranamente con un tratamiento antiviral, como es el caso del oseltamivir, cuando estamos viendo al paciente en las primeras 48 horas después del inicio de los síntomas y particularmente si no se ha vacunado contra influenza. Es algo que es muy importante tener presente para las personas con alto riesgo, que son los menores de 5, mayores de 50, las embarazadas y los pacientes inmunosuprimidos o con multimorbilidad. Esto, el protocolo considera además eventualmente la administración de dexametasona, pero debemos recordar que esos 6 miligramos por día por 7 a 10 días no deben administrarse si no tenemos una imagen tomográfica compatible con con infección por SARS-CoV-2 e hipoxemia. Y en realidad es la hipoxemia
la que determina la indicación de la utilización de la dexametasona. Y esto en pacientes que exhiben criterios de gravedad que nuevamente desde la perspectiva de las personas mayores tienen que ser reconsiderados y recordando que no solo son respiratorios, que pueden ser gastrointestinales, que pueden ser neurológicos. Igualmente importante es la fiebre refractaria al tratamiento con paracetamol, en donde esta puede condicionar un importante deterioro funcional debido a deshidratación. Otros fármacos empiezan a encontrar gradualmente su lugar. Esto fue publicado apenas hace 3 o 4 días también en el British Medical Journal respecto a los momentos en que es pertinente utilizar el remdesivir o los corticosteroides, aunque cada vez hay menos entusiasmo por la utilización del remdesivir y conforme más vemos el comportamiento del mismo, menos nos convence y en paralelo crece el interés respecto a los anticuerpos monoclonales o al plasma rico en anticuerpos que conforme también se sigue observando las intervenciones de los estudios controlados más recientes, parece que sí encontrarán un lugar en la terapéutica. Cuando de decidir acerca de la hospitalización o la entrada en la unidad de terapia intensiva se trata en el contexto de una persona mayor, se ha venido haciendo referencia al diagnóstico de fragilidad como un elemento clave para contribuir a la toma de decisiones. Hay evidencia efectivamente de que es un elemento muy útil, pero es un elemento más, no es el elemento clave, dado que también los pacientes frágiles pueden salir adelante si se encuentran en ausencia de multimorbilidad, aun cuando sean de edad avanzada. Que probablemente el elemento clave verdaderamente es la multimorbilidad y particularmente la multimorbilidad mal controlada. Pero estas imágenes nos permiten darnos una idea gráfica de la fragilidad y es la idea justamente de esta escala clínica de fragilidad que es complementada con algunos elementos descritos con mayor precisión, pero es fundamentalmente la imagen gráfica la que nos permite identificar el estado de fragilidad de un paciente en particular. Esta infografía puede ser descargada también desde de nuestro sitio web, desde el apartado COVID en el Instituto Nacional de Geriatría. Hemos generado también una variedad de materiales útiles para el seguimiento a las enfermedades de las personas mayores durante el periodo de aislamiento social y y recomendaciones relativas a la vigilancia de la terapéutica, a la actividad física, al mantenimiento de las redes sociales y a la vigilancia del tratamiento de las condiciones crónicas. Además, les hemos preparado también un plan de contingencia para los cuidadores de personas mayores, sintetizado en estas 6 infografías y que pueden encontrar ustedes con mayor detalle también en nuestro sitio web. No voy a referirme a la descripción de estas infografías. Por otra parte, también una serie de recomendaciones dirigidas al mantenimiento de las actividades psicosociales y el bienestar mental. Y muy importante, como pensamos en el diagnóstico oportuno y en el tratamiento apropiado de esta condición, es particularmente importante el tener en mente también que la intervención no se acaba con el egreso hospitalario o con la resolución del cuadro en el domicilio. Las secuelas respiratorias son importantes y necesitan de un abordaje rehabilitatorio que con frecuencia se prolonga varios meses. Es por eso que generamos este documento de recomendaciones de ejercicios respiratorios que nuevamente pueden también encontrar a su disposición para su descarga en nuestro sitio web.
En fin, que nos encontramos en circunstancias muy difíciles que además han contribuido a poner en evidencia la actitud negativa y discriminatoria que prevalece en nuestra sociedad con respecto a las personas mayores y que observamos día a día y que se exacerba y que permea a todos los niveles. Es así que lo vimos expresado también en la primera versión del documento de triaje del Consejo de Salubridad General, en donde se partía de este concepto de utilidad en función del tiempo de vida remanente teórico, que definitivamente no es aceptable. La dignidad de una persona no depende de su utilidad. En situaciones de escasos recursos, las decisiones clínicas, que siempre serán difíciles, deberán ser guiadas por reflexiones éticas que tomen en cuenta toda una variedad de elementos para tomar la mejor decisión, considerando desde luego, además, la voluntad anticipada y el parecer de la persona en cuestión siempre. Esto es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias por su atención. Doctor Gutiérrez, muchas gracias por su participación. Ha sido muy interesante la plática. Compañeros, esperamos que sea de interés para todos ustedes. Les recordamos que siguen abiertas las inscripciones para el curso que organiza la Comisión Nacional de Arbitraje Médico sobre prevención del conflicto contra los profesionales de la salud. Ustedes pueden ingresar a la página web de la CONAMED y allí encontrarán la información correspondiente para el curso. También les recordamos que seguimos instalando en la página oficial de YouTube de la Comisión todas las conferencias para que ustedes puedan acceder a ellas, bajarlas si lo requieren o volver a escuchar y ver alguna de estas conferencias. Y finalmente, invitarlos para que la próxima semana nos acompañen a la sesión sobre cuál es la interacción entre COVID-19 y dengue. Para ello hemos invitado a la doctora Liliana Sánchez González, quien es epidemióloga del Centro de Control de Enfermedades instalada en Puerto Rico, Estados Unidos. Agradecemos a todos su participación y los esperamos ver la siguiente semana. Muchas gracias. Buenas tardes.